Hay una carta. Está escrito a mano, con una letra ordenada, en un pedazo de papel que claramente se cuidó. Fecha: mayo de 1982. El destinatario es el padre. El autor de la carta tiene 24 años. Es un oficial del ejército argentino, y cuando lo escribió ya sabía que no volvería a casa. No lo sabía. No tenía miedo. Supiste. Selló el sobre, se lo dio y se fue a donde no iba a salir con vida. A partir de este momento comienza la historia que hoy escucharás hasta el final. No porque se trate de la guerra, porque se trata de elegir. Las Islas Malvinas son un lugar que la mayoría de la gente no puede mostrar en un mapa sin una pista. Un pedazo de tierra en el Atlántico Sur, arrastrado por vientos tan duros que los locales dejaron de prestarles atención hace mucho tiempo. La temperatura aquí no cae a valores extremos en el termómetro, pero la humedad, el viento y el suelo pantanoso hacen su trabajo mucho más efectivo que cualquier helada. No hay árboles aquí, simplemente no sobreviven. Hay turberas, hierba baja, niebla y un horizonte que, en tiempo nublado, se fusiona con la tierra para que dejes de entender dónde termina una cosa y comienza la otra. Soldados argentinos llegaron aquí en abril de 1982. La mayoría de ellos eran reclutas, jóvenes que apenas cumplían los 20 años, que hace unos meses todavía estaban sentados en la mesa en casa, comiendo con su familia, haciendo planes. Ninguno de ellos eligió las Malvinas. Fueron enviados allí, con armas, con uniformes, pero sin equipo normal para tal clima, sin suficiente comida, sin una comprensión real de lo que tendrán que enfrentar. Las semanas de espera en estas islas son una guerra separada, incluso antes del primer disparo. La humedad penetra en cada pliegue de la ropa y no desaparece. Los pies con botas no se secan durante días. La capa superficial de turba se rompe en la tierra debajo de los pies, y las trincheras que los soldados cavaron para protegerse se llenaron gradualmente de agua desde abajo. No de la lluvia, de la tierra misma. La gente dormía a medias, comía frío, porque encender un fuego significaba marcar una posición. El frío aquí no mata rápidamente, simplemente toma metódicamente una pieza. Primero la sensibilidad en los dedos, luego la concentración, luego la voluntad de resistir. A finales de mayo, el cuerpo expedicionario británico ya se había atrincherado en las islas. El desembarco en San Carlos fue un éxito, a pesar de las pérdidas de la aviación argentina. Londres necesitaba resultados en tierra, la presión política dentro del país estaba creciendo, y el comando entendió. Sin una victoria convincente en la operación terrestre, toda la campaña podría estancarse. La elección recayó en el área de Darwin, Goose Green. Estratégicamente, esta era la clave. Tomar este nudo significaba cortar las defensas argentinas y abrir el camino hacia el interior de las islas. La tarea se estableció claramente. Los plazos son estrictos. En el lado argentino, las posiciones fueron ocupadas por partes del Regimiento de Infantería 12 con el apoyo de unidades del 25. No era una élite selecta, eran los mismos reclutas, agotados por semanas de pie en trincheras húmedas, con municiones limitadas y sin una idea clara de si llegarían refuerzos. El comando en Buenos Aires envió órdenes de mantenerse. Aferrarse era todo lo que se requería de ellos. No hubo detalles. El apoyo no fue suficiente, pero las posiciones estaban equipadas. La gente conocía el terreno y entendía una cosa. Si se iban, la próxima frontera podría no ser. Aquí, en ese punto, entre el frío, el cansancio, las órdenes desde arriba y la infantería británica, que ya avanzaba en la oscuridad, había un hombre llamado Roberto Esteves. Teniente de primera clase, 24 años, comandante de la llamada Sección de Barcos del Regimiento 25.
No era un oficial famoso, no era un héroe de un libro de texto. Era simplemente una persona que entendía su trabajo y no dividía los conceptos de mi deber y la vida de mis soldados en dos prioridades diferentes. Escribió la carta antes de que comenzara todo lo que se discutirá más adelante. No sabía la fecha exacta, no sabía el lugar exacto, pero algo dentro ya estaba decidido. No la desesperación es la solución. La diferencia entre estos dos estados es enorme y se lee en cada línea de esa carta. Un hombre desesperado escribe sobre el miedo. La persona que toma la decisión escribe sobre lo que cree que es correcto. La noche del 27 al 28 de mayo de 1982 en las colinas de Darwin fue tranquila hasta que dejó de ser tranquila por completo. Continuación, Parte 2. Los que no esperaban. Hay una categoría de unidades militares de las que no se habla en voz alta en tiempos de paz, pero que se convierten en un argumento decisivo cuando todo lo demás ya no funciona. El segundo batallón del regimiento de paracaidistas del ejército británico era precisamente esa unidad, no porque esté escrito en sus estatutos, y porque esto se ha demostrado antes de las Malvinas, en Irlanda del Norte, en otros puntos donde el profesionalismo no se mide por la rectificación ceremonial, sino por la capacidad de actuar en el caos de manera clara, rápida y sin más preámbulos. Unas 600 personas. El comandante es el teniente coronel Sherbert Jones, un oficial con una reputación de ser duro, exigente, que no tolera la redacción borrosa. Su batallón fue afilado bajo una cosa: tomar la iniciativa, presionar el ritmo, no dejar que el enemigo se reagrupara. La táctica clásica de los paracaidistas es entrar rápido, actuar agresivamente, terminar antes de que el enemigo tenga tiempo de entender lo que está sucediendo. En el papel, contra los reclutas agotados en las trincheras húmedas, parecía una tarea con una solución obvia. A las 2:30 de la noche del 28 de mayo, la oscuridad sobre las colinas de Darwin explotó. El entrenamiento de artillería se abrió sin previo aviso, como siempre se abre. Las primeras salvas cubrieron las posiciones argentinas avanzadas antes de que alguien pudiera reaccionar de manera significativa. Esto no es una metáfora. En las condiciones de una batalla nocturna, cuando una persona dormía a medias en una trinchera húmeda, los primeros segundos del bombardeo son un shock fisiológico puro. El cuerpo reacciona antes que la conciencia, y en estos segundos las personas se presionan en el suelo o comienzan a moverse. Los paracaidistas británicos contaron con esta brecha entre el impacto y la reacción. Se movían bajo la cobertura de la oscuridad en varios grupos, utilizando los pliegues del terreno. Las turberas y el terreno irregular, que los argentinos consideraban su ventaja, los británicos estudiaron de antemano. Las rutas se establecieron teniendo en cuenta las zonas muertas, áreas donde el fuego de los defensores no podía cubrir a los atacantes sin arriesgar a los suyos. El ritmo fue alto, deliberadamente alto. No dar tiempo a los defensores para reagruparse, no dar tiempo a los comandantes para comunicarse, presionar con un movimiento constante. Las posiciones argentinas avanzadas comenzaron a retirarse. No porque la gente se asustara y corriera, es importante entenderlo. Se retiraron bajo una presión táctica que era objetivamente más fuerte que lo que podían mantener en los primeros minutos de la batalla. La fatiga acumulada durante semanas, la conexión fragmentada entre las posiciones, la oscuridad en la que es imposible evaluar la escala real del ataque, todo esto dio resultado. Una brecha en la línea de defensa comenzó a abrirse en el área de Darwin. En la sede de la agrupación argentina, esto se dio cuenta rápidamente. Y entendieron otra cosa: si esta brecha no se cierra de inmediato, se convertirá en una brecha por la que los británicos atravesarán. No en una hora, ahora mismo.
La lógica de la defensa es simple y cruel al mismo tiempo. Un punto abierto hace vulnerables a todos los demás, porque el enemigo tiene la oportunidad de golpear el flanco y la retaguardia de los que aún se mantienen. La orden de contraataque fue inmediata: cerrar la brecha, restaurar la línea. A toda costa no era una forma de hablar, era una descripción literal de la situación. La elección recayó en la sección de barcos del Regimiento 25. Una pequeña unidad, no la más numerosa. La gente en él eran los mismos reclutas, los mismos cansados, los mismos congelados. La diferencia estaba en una cosa: ¿quién estaba a la cabeza? El teniente Roberto Esteves recibió la orden y no la discutió. No porque fuera imprudente, y porque ya ha pasado dentro de mí esa conversación que generalmente ocurre en esos momentos. La carta fue escrita, la decisión fue tomada. Solo quedaba actuar. Él levantó a la gente, bajo fuego activo, en la oscuridad, sobre un terreno que en cualquier momento podría lanzar una sorpresa en forma de un grupo británico. Más allá de la siguiente colina, la sección comenzó a moverse hacia Darwin. No desertando de refugio en la comprensión del libro de texto, casi no había refugios aquí. Colinas de turba, rocas raras, tierra húmeda bajo sus pies. Esteves fue el primero. No en un sentido metafórico, literalmente primero, estableciendo la dirección y el ritmo. Los paracaidistas británicos que presionaron la sección rota, de repente recibieron en la cara exactamente lo que no esperaban: un movimiento contrario organizado. No es un retiro caótico, no hay disparos individuales dispares, sino un fuego coordinado de FAL, posiciones claras y personas que claramente no vinieron aquí para ceder. El contraataque llegó a Darwin. La sección tomó posiciones. La distancia al enemigo es de menos de 50 metros. En tales condiciones, la guerra deja de ser una maniobra y se convierte en otra cosa, más simple y más terrible al mismo tiempo. Ves dónde disparas y te das cuenta de que también te ven. El batallón británico se detuvo. No retrocedió. Se detuvo, que para una unidad con una cultura táctica de este tipo, en sí misma era una situación anormal. Los paracaidistas comenzaron a reagruparse, levantando morteros y ametralladoras pesadas. Son profesionales, saben adaptarse, pero la adaptación lleva tiempo. Y fue ese tiempo que la sección argentina no les iba a dar. Mientras Darwin se encontraba en la oscuridad de la batalla, donde ambas partes ya sabían que las próximas horas serían decisivas, Esteves hizo lo que pudo: mantener a la gente en posición, controlar el fuego y pensar un paso más allá. Él ya entendió: esto no se puede mantener con armas pequeñas. Necesitamos artillería. Necesito una conexión con las baterías en la parte trasera. Necesito una estación de radio. Y aquí es donde comienza la parte de la historia, después de la cual el nombre de Roberto Esteves permanece en la memoria de las personas que sobrevivieron ese día. El trabajo de un observador de artillería es una de las funciones más subestimadas y al mismo tiempo más peligrosas en el combate de infantería. Una persona con una estación de radio en la línea del frente no es solo un comunicador. Son los ojos de una batería que está a pocos kilómetros de distancia y golpea donde se le dice que vaya. La precisión de este trabajo depende de dos cosas: qué tan claramente el observador ve el objetivo y qué tan cerca está de lanzar el fuego a su propia posición. Cuanto más cerca, más eficiente. Cuanto más cerca, menos posibilidades de sobrevivir. Esteves tomó la estación de radio y comenzó a trabajar. Las primeras transmisiones fueron precisas y metódicas. Observaba las posiciones de los paracaidistas británicos, determinaba las coordenadas, transmitía datos a la batería, escuchaba las rupturas, corrigía.
requiere una cabeza fría en condiciones en las que todo a tu alrededor arde, silba y se rompe. Requiere la capacidad de filtrar el caos y dar información precisa. Esteves lo sabía. Las primeras salvas de la artillería argentina cubrieron las posiciones británicas con suficiente precisión para cambiar la dinámica del combate. Los paracaidistas, que ya habían comenzado a apretar el anillo alrededor de la posición de la sección, recibieron fuego desde una dirección inesperada. El ritmo de su avance ha disminuido. No fue una parada, fue una pausa forzada que ambas partes usaron de manera diferente. Los británicos se reagruparon. Los argentinos aguantaron. Pero los profesionales aprenden rápido. Los comandantes del batallón británico se dieron cuenta de que alguien en el otro lado estaba controlando el fuego de artillería desde una posición avanzada. Eso significaba una cosa: encontrar a esa persona y silenciarla. No en abstracto, específicamente, aquí y ahora, porque mientras funcione, el ataque costará demasiado. Los cálculos de mortero de los británicos comenzaron a trabajar en las áreas, cubriendo metódicamente el sitio desde donde supuestamente se realizó el ajuste. Las ametralladoras agregaron densidad de fuego. La distancia entre las posiciones era tan pequeña que cada nueva brecha era una amenaza real, no solo un ruido en algún lugar cercano. La primera herida ocurrió en esta fase de la batalla. El proyectil o la metralla que ya no se recuperó golpeó a Esteves en la mano derecha. El golpe fue fuerte. El hueso está roto. El brazo ha dejado de funcionar. El dolor en tales situaciones se describe de manera diferente. Alguien dice que casi no existe en los primeros segundos. Solo hay una sensación de golpe fuerte y debilidad repentina. Luego viene todo lo demás. Esteves cayó. Sus hombres reaccionaron de inmediato. Varias personas corrieron hacia él, listas para comenzar la evacuación. Los detuvo. No gestó palabras, claramente y sin pausa. Tomar una posición, seguir disparando. Él mismo interceptó la estación de radio con su mano izquierda y regresó al trabajo. Aquí es importante detenerse por un segundo y comprender exactamente lo que estaba sucediendo en este momento desde el punto de vista de la fisiología y la psicología. Un hombre con una herida grave en la mano, bajo fuego continuo, en condiciones de combate nocturno, que en ese momento ya había estado funcionando durante varias horas, tal persona trabaja en las últimas reservas del cuerpo. La adrenalina se mantiene, pero no es infinita. La concentración disminuye. Las manos no obedecen como deberían. La voz en el walkie-talkie se convierte en un esfuerzo. Sin embargo, las transmisiones continuaron. Coordenadas, enmiendas, confirmaciones de aciertos. La batería en la parte trasera lo escuchó y funcionó. Mantuvo la situación. No lo resolvió, lo mantuvo. El batallón británico no pudo avanzar a la velocidad prevista. Cada intento de aumentar la presión se encontró con una respuesta de artillería precisa o un fuego denso desde una posición que, según todos los cálculos, ya debería haberse silenciado. La segunda herida llegó más tarde, en la pierna. Esta vez, Esteves cayó en la trinchera y no pudo levantarse por su cuenta. La pérdida de sangre en este punto fue significativa. Sus hombres se acercaron a él de nuevo y recibieron la misma respuesta nuevamente. No gritaba, no exigía atención a su condición. Les dijo que continuaran, y él mismo continuó. Este es un punto que es difícil de explicar lógicamente cuando se ve desde un lado. 2 heridas, pérdida de sangre, incapacidad para moverse. Cualquier carta militar razonable establece la evacuación de un oficial herido como una prioridad. Esteves conocía esta carta mejor que sus soldados y tomó la decisión consciente de no aplicarlo. Asimismo, no porque no apreciara la vida y porque entendía,
Si la radio se callaba, la posición caería. Y si la posición cae, los que levantó de las trincheras y trajo aquí morirán. Su supervivencia personal en esta ecuación estaba en el último lugar, no por coacción, sino por decisión propia. Continuó ajustando el fuego. Las transmisiones se hicieron más cortas, la voz más silenciosa, pero la información se mantuvo precisa. La batería funcionó. El disparo final fue un golpe directo. El teniente de primera clase, Roberto Esteves, murió en su posición, con una estación de radio en sus manos, en una trinchera que él mismo había elegido y que no iba a abandonar. Tenía 24 años. El walkie-talkie cayó a su lado. El cabo Mario Castro lo vio todo. Estaba lo suficientemente cerca como para entender lo que había sucedido, y lo suficientemente cerca como para hacer lo siguiente. No esperaba la orden. No había nadie que ordenara. Se arrastró al walkie-talkie, lo recogió y se puso en contacto con la batería. Castro no era un observador entrenado en el sentido completo de la palabra, pero vio cómo lo hacía Esteves. Escuchó las transmisiones, entendió el principio. Coordenadas, enmiendas, confirmaciones. La batería continuó funcionando. Los paracaidistas británicos en ese momento ya se habían dado cuenta de que la fuente del control de incendios no se había eliminado. El fuego en la posición se intensificó. Castro trabajó bajo ese fuego sin cobertura, sin posibilidad de cambiar de posición, porque moverse con el walkie-talkie significaba perder la comunicación en el momento más crítico. Duró el tiempo suficiente para que la batería tuviera tiempo de trabajar varias voleas más precisas. Luego, el turno cubrió su posición. El cabo Mario Castro murió en el mismo lugar, junto a la radio que él mismo levantó. La radio volvió a callar. El soldado Fabricio Carrascul fue uno de los más jóvenes de la sección. 20 años, sin rango especial, sin entrenamiento especial en el campo del ajuste de artillería. Era un soldado de infantería, un recluta, un hombre que había vivido una vida completamente diferente hace unos meses. Vio morir a Esteves. Vi a Castro arrastrarse hacia la radio y levantarla. Vio morir a Castro y se arrastró. No porque alguien lo haya ordenado, no porque no entendiera cómo terminaba. Lo había visto 2 veces. Se arrastró porque el walkie-talkie estaba a pocos metros de él. La batería estaba esperando ajustes y la posición aún se mantenía. Carrascul levantó el walkie-talkie y se puso en contacto. La batería en la parte trasera, después de escuchar una nueva voz, no un oficial, no un cabo, solo una voz joven sin distintivos de llamada especiales, continuó trabajando sin preguntas, porque la información era precisa, porque el que habló claramente vio lo que estaba sucediendo frente a él. ¿Cuánto tiempo trabajó? No se sabe exactamente, tal vez unos minutos, tal vez más. En tales condiciones, el tiempo deja de ser lineal. La bala cortó la transmisión. El soldado Fabricio Carrascul murió en la misma posición, con la misma radio en sus manos. 3 personas: oficial, cabo, soldado. Diferentes títulos, diferentes experiencias, diferentes edades. Una posición, un walkie-talkie. La misma cadena de decisiones tomadas de forma independiente, pero que conducen a la misma acción: levantar lo que ha caído y continuar. No fue organizado de antemano. No estaba escrito en ningún estatuto. Eso fue lo que la gente hace cuando se dan cuenta de que ahora depende de ellos. Mientras todo esto sucedía en el lado argentino, en el británico se desarrollaba su propio drama. El teniente coronel Herbert Jones observó cómo su batallón, una unidad de élite afilada a un rápido avance, se encontraba frente a una posición que, según todos los cálculos, debería haber caído hace 3 horas. El ritmo se perdió. La gente está acostada.
La iniciativa, que era el principal triunfo táctico de los paracaidistas, se escapó con cada minuto de dilación. Jones tomó una decisión que muchos historiadores militares discutirán durante mucho tiempo. Él personalmente se levantó y condujo a la gente hacia adelante, no como un comandante que coordina un ataque por radio desde su escondite, sino como un hombre con un arma en la mano que corre primero. Los soldados argentinos en esa posición, agotados, heridos, perdiendo comandantes uno por uno, no corrieron. Abrieron fuego. El teniente coronel Herbert Jones murió durante este ataque. El comandante del batallón británico murió en el campo de batalla. Este es un hecho que habla de la intensidad de lo que Darwin estaba sucediendo mejor que cualquier palabra. Los profesionales del más alto nivel pagaban por cada metro el mismo precio que todos los demás. La radio en la posición argentina en ese momento ya estaba en silencio para siempre. Pero lo que logró hacer cambió el curso de la pelea lo suficiente como para que se extendiera durante 36 horas en lugar de las pocas planificadas. El 29 de mayo de 1982, la guarnición argentina en Goose Green depuso las armas. Se acabó la munición. No hay refuerzos. Los hombres que mantuvieron posiciones durante 36 horas contra una de las mejores unidades de infantería del ejército británico ya no podían continuar físicamente. La orden de rendición se recibió desde arriba, y esta fue probablemente la única decisión que ellos mismos no tomaron en esa situación. La bandera blanca sobre Goose Green no es el final de la historia. Este es el punto después del cual la historia apenas comienza a ganar peso real. Los oficiales británicos que aceptaban la rendición vieron lo que quedaba de la defensa argentina. Pasaron por posiciones que asaltaron durante un día y medio. Vieron trincheras llenas de agua y barro. Vimos personas que se sentaron en estas trincheras durante semanas antes de la batalla. Vimos la posición de Darwin. 3 cuerpos al lado de la misma radio, dentro de un radio de varios metros el uno del otro. El comando británico ordenó honores militares a los argentinos caídos. No es un gesto de generosidad del ganador, es un reconocimiento profesional. Las personas que lucharon contra ellos hicieron lo que no se esperaba de ellos. Se mantuvieron, lucharon, murieron en posiciones sin retroceder. Para un hombre militar, esto no requiere una explicación adicional. Es solo el respeto que un soldado le da a un soldado, independientemente de qué lado esté. En algún lugar de Argentina, la familia de Esteves recibió un sobre estos mismos días, el mismo que selló antes de la pelea. Una carta escrita por una persona que ya tomó una decisión y solo quería que sus seres queridos comprendieran, no lloraran, no se arrepintieran, es decir, entendieran. Le escribió a su padre brevemente y sin más preámbulos: no llores, porque tu hijo no se quedó atrás cuando fue necesario. 24 años. Esta es la edad en la que la mayoría de las personas están empezando a entender lo que quieren de la vida. Esteves ya sabía de lo que no estaba dispuesto a dar marcha atrás, y este conocimiento le costó la vida, pero lo hizo conscientemente, y hay algo en esto que no encaja en las categorías habituales de tragedia o heroísmo. Es solo una elección dura, definitiva y humana. Han pasado décadas. Los soldados que sobrevivieron a esa batalla se convirtieron en veteranos. Han vuelto a casa, han vivido vidas, tienen familias. Algunos hablan de la guerra voluntariamente, otros casi nunca. Pero hay un patrón que todos los que se comunicaron con los sobrevivientes de esa sección notaron. Cuando dicen el nombre Esteves, se callan. No porque no sepan qué decir, y porque lo que saben no cabe en las palabras. Lo vieron recibir la primera herida y no se fue. Vimos el segundo. Lo vieron tendido en la trinchera y continuó hablando a la radio. Estaban allí cuando se fue.
y estaban allí cuando Castro se arrastró detrás de la radio, y cuando Carrascool se arrastró detrás de ella de nuevo. Esas cosas no se olvidan. Simplemente viven dentro y no requieren palabras. Gus Green en los libros de texto militares se lleva a cabo como una victoria táctica del Reino Unido. Eso es realmente cierto. Se tomó la posición, se abrió el camino hacia el interior de las islas, la campaña continuó. Todo es verdad. Pero hay otra verdad que cae menos en los libros de texto. 600 paracaidistas profesionales pasaron 36 horas y perdieron a su propio comandante para tomar la posición que tenían los reclutas. Las personas que se congelaron en trincheras húmedas durante meses sin comida y equipo normales hicieron que la unidad de élite pagara por cada metro. Y 3 personas, un oficial, un cabo, un soldado, murieron a su vez en la misma posición, pasando el walkie-talkie de mano en mano, porque cada uno de ellos entendió lo mismo. Mientras alguien se mantiene en contacto, la posición vive. No es propaganda. Esto no es un intento de reescribir el resultado de la guerra. Estos son solo hechos que hablan por sí mismos. La bandera sobre Gus Green cambió el 29 de mayo de 1982. Pero lo que le sucedió a Darwin 36 horas antes no ha cambiado ni cambiará. 3 personas tomaron el walkie-talkie. 3 personas no la dejaron ir con vida. Y uno de ellos escribió la carta de antemano. No porque estuviera dispuesto a morir, sino porque estaba dispuesto a hacer lo que creía correcto hasta el final. A veces es lo mismo.